El minibús, abarrotado de gente, llegó hasta la parada. Parecía que en el interior ya no quedaba espacio libre. Pero Masa sabía que se trataba de una ilusión. Si lo desea, los minibuses tienden a extenderse hasta el infinito y acomodar a un número irreal de pasajeros. Masa llevó un denso flujo humano a la cabina con su fuerza. Metió el vientre hacia adentro y exhaló para ocupar el menor espacio posible. Uf, gracias a Dios. Vamos. Para el paseo, pasamos. La voz enfadada del conductor retumbó por todo el salón. Es fácil para él decir, pasamos. Aquí solo puedes pararte en una pose, con las manos en las costuras y el dinero en un bolso al hombro. Aunque parece que la cosita estaba en el bolsillo de su bolso. Masa de alguna manera se dio vuelta y sacó las monedas de su bolsillo. ¡Ay, mujer! La tía con un pesado abrigo de piel, maloliente, estaba indignada. Me pisaste el pie. Lo siento, refunfuñó Masa, pensando en sí misma, y tú estás en mi camino. Ella pasaba por esa búsqueda ritual todos los días. Primero de camino al trabajo, con trabajo. En un autobús lleno de gente, en el mismo momento de máxima actividad. Masa se acostumbró y no se quejó, pero a veces envidiaba desesperadamente a las personas que tenían un automóvil personal. Te sientas cómodamente en una cálida cabina, escuchas música y vas a donde quieras. Fue en vano que no obtuvo el derecho en su momento, aunque iba a ir a la escuela. Sin embargo, aunque tuviera los derechos, Masa nunca tendría suficiente dinero para comprar un coche. Y aún así, incluso si evaluaba con seriedad sus oportunidades materiales, a Masa le encantaba soñar. De pie en un minibús conmovedor y rebosante y sintiéndose como un rebaño en un barril, imaginó con entusiasmo que algún día tendría mucho dinero. No está claro cómo, pero definitivamente sucederá. Un montón. Ahora Masa trabajaba como directora de oficina en una pequeña empresa y recibía un salario muy modesto. Espera no tener que cambiar de trabajo. ¿Quién se quedará con el empleado que siempre está en el hospital con el niño? Ha pasado por el último de sus esfuerzos en su trabajo actual. Por lo tanto, Masa soñó con, eso te hará rico de alguna manera absolutamente irreal y maravillosa. Por ejemplo, encontrarás un tesoro en tu patio trasero, en un arenero. O ayudarás a una anciana a cruzar la calle y ella se convertirá en multimillonaria y escribirá un testamento por tu propio bien. O tal vez gane la lotería. La forma de conseguir dinero no era importante. Lo principal era cómo lo gastaría. En sus sueños tenía suficiente dinero para un coche y un apartamento, porque ahora juegan con su hijo en uno pequeño. Y también puede comprarle todos los juguetes que le pida a Andrei. Ya no tendrá que ahorrar, pasar de salario en salario, ser humillada en el fondo social, darle un trabajo a un niño y proporcionarle un montón de certificados. Dios con ellos en el extranjero, con todo tipo de Dubái, Dawa, al menos hacia el sur para abrirse paso, hasta el Mar Negro. Masa no ha estado en el mar desde hace 100 años. Soñó tanto que casi se pierde el jardín de infancia. Sumérgete en sus dulces sueños, recordó Masa solo entonces, cuando el autobús intentó pasar por la parada correcta. Oh, espera. Ella gritó con voz estridente, ya salgo, y comenzó a atravesar la densa masa de cuerpos humanos. Inmediatamente fue regañada por todos lados. ¿A dónde vas? Cuidado, mujer. La vaca es torpe. Deberías haber apretado menos el puño, recordé. ¡Ay! Presioné mi dedo. El conductor tampoco quedó endeudado. Debemos advertir. Él refunfuñó enojado. Cuando Masa atravesó las puertas de la apreciada puerta. En realidad, esta es una parada a pedido. No tengo que detenerme aquí. Lo siento, murmuró Masa, tragándose las lágrimas de sus últimos esfuerzos, tratando de abrazarla. Se cayó de la ducha en un minibús completo y cayó sobre un montón de nieve húmeda y sucia. Y el conductor se fue inmediatamente, saliendo de la nieve y sintiendo. Cuando sus delgadas botas se mojaron instantáneamente, Masa descubrió que había perdido un guante. Probablemente se le cayó en el camino cuando salía. Genial, no puedes decir nada. Faltaba una semana y media para cobrar el salario y solo 800 rublos.
Los gastos de guantes nuevos no entraban en el modesto presupuesto de Masa. Sin embargo, intentó ser optimista. El tiempo todavía no era demasiado frío, ni demasiado frío. El segundo día estaba lloviendo, convirtiendo la nieve blanca bajo tus pies en una especie de tormenta tormentosa. A una temperatura positiva se podría haber sobrevivido sin guantes. Masa, convencida de no enfadarse, se apresuró a caminar hacia el jardín de infancia. Andriuska estuvo toda la noche con dolor de garganta. Masa, preocupada, le puso la palma de la mano en la frente. No parece que haga calor todavía, pero él siempre empezaba así. Comenzó el dolor de garganta, la tos y luego subió la temperatura. Dios mío, ¿irá al hospital otra vez? Solo estuvo una semana en el jardín de infancia. Su hijo es el último del grupo. Todos los demás niños han sido llevados a casa desde hace mucho tiempo. Masa sacudió los hombros. ¿Y qué me sugieres hacer? La guardería funciona hasta las 7. Aún no llego tarde. Pero todos se los llevan mucho antes. No puedo antes, me interrumpió Masa. Tengo trabajo. La maestra sacudió la cabeza, como sorprendida por lo madre desalmada que es. Muchos tienen trabajo. Dijo consternada, pero de alguna manera se las arreglan, las abuelas, los abuelos, las tías. No tenemos abuelas, ni abuelos, ni tías. Masa llamó a Zuka y decidió vestir al lento hijo. Andrei y yo estamos solos. En casa, después de acostar a nuestro hijo, volvió a examinarle la frente. Así es, está bueno. ¿Qué tipo de ataque es este? Comprobó el stock de medicamentos. Todo había terminado y el calor se estaba reduciendo y el antivirus. Era necesario correr urgentemente a la farmacia abierta a las 24 horas. El termómetro marcaba 38,2. Después de respirar, Masa se arrodilló frente a la cama y preguntó cortésmente, Andriuska, mi conejita, ¿te quedarás en casa media hora? Tengo que ir a la farmacia y comprarte un medicamento. Hijo asintió. Por lo general, no le gustaba estar solo en casa por un tiempo. Pero ahora, aparentemente, no tenía nada que hacer. Rápidamente se lo prometía Masa. Después de ponerse la bufanda, sacó su billetera y cortésmente contó el dinero. Nada ha cambiado desde la mañana. 200 rublos y no más de un centavo. Y en la tarjeta 600. Masa suspiró profundamente. Pero todavía necesitan de alguna manera llegar al salario. Pero no hay nada que puedas hacer. La salud del niño es más importante. A pesar de enero, en la calle todo se derretía, goteaba y fluía. Tratando de saltar sobre los charcos, que en su tamaño gigantesco parecían ríos y canales de San Petersburgo, Masa saltó a la farmacia. La medicina le costó 700 rublos. En total una semana y media y 100 rublos para pagar. Alguien tendrá que hacerlo de alguna manera. El camino a casa pasaba por una pequeña y antigua iglesia. Masa no se consideraba particularmente religiosa, aunque era cristiana. Pero ahora, de repente, involuntariamente disminuyó la velocidad y admiró las cúpulas de un pequeño templo limpio. Al parecer, el servicio vespertino había terminado. Masa no sabía mucho al respecto. A lo largo de la valla de la iglesia había o estaban sentadas algunas personas bajas y sin hogar. Y a los feligreses se les entregó un sombrero o se les puso la mano. Masa se estremeció. No, no digas nada, es pecado de ella quejarse. Tienen un techo sobre sus cabezas, al menos con Andriuska, y siempre hay suficiente pan con mantequilla. Y sopa caliente, y estas personas se ven obligadas a pedir perdón y temblar ante el viento frío. De repente su mirada se posó en un hombre del humilde redil. Era un joven sentado en un asiento para inválidos. Tenía la cabeza gacha y era imposible ver su rostro, pero algo familiar le resultaba extraño a Masa en esta silueta. Ella se acercó apresuradamente. El hombre definitivamente la conocía. La inclinación de la cabeza, la línea de los hombros, la gruesa y suave. Lo dijo con incredulidad. Enfocó su mirada en ella y lo dijo con incredulidad. Masa. Se conocieron hace 7 años.
Masa acababa de graduarse del instituto y la invitaron a un curso de formación en una conocida firma de abogados. Los propietarios de la empresa eran dos hombres, Matvey Sobolev y Dmitry Kristovsky. No solo eran compañeros el uno para el otro, sino también amigos de la infancia. Una cosa, otra cosa. Elogiándose por ser los mejores abogados de la ciudad, a pesar de que apenas tenían 30 años. Jóvenes, atractivos, inteligentes. Y, además, también soltera. Todos los antiguos compañeros y amigos envidiaban a Masa. Tienes suerte. Suspiraron. Estás dando vueltas con hombres tan lujosos todo el día. Mira ahí, no te pierdas. Chupa uno de ellos y te convertirás en esposa y abogada. Sin embargo, a Masa no le gustaban esos chistes. No quiero ser la esposa de un abogado. Ella sacudió su cabeza. Yo mismo quiero ser un abogado famoso. Una de las estudiantes le torció las sienes con el dedo. Tonto. Bueno, ¿a dónde vas? El mundo de los abogados está formado por hombres fuertes y confiados. Este no es un territorio femenino. Lo máximo con lo que puedes contar en el futuro es sentarte en alguna oficina notarial y ayudar a establecer la confianza y el testamento. Masa prefirió no discutir, pero se mantuvo firme en su opinión. Soñaba que algún día se convertiría en una verdadera profesional, como Sobolev y Kristovsky. Como trabajan sus jefes. Fue un placer incomparable. Por cierto, los abogados respetaban a Masa, a pesar de que ayer ella era solo una estudiante de la Facultad de Derecho. Joven, pero muy ambiciosa y ambiciosa, Masa no tenía dudas sobre sus perspectivas. Parecían antípodas absolutas. Matvey era una morena apagada con penetrantes ojos negros y pómulos afilados. Dmitry era un rubio de buen corazón con un rostro sencillo pero primaveral. Por carácter, también eran completamente opuestos. Matvey siempre fue serio, concentrado, reservado, silencioso si no se trataba de su trabajo. Dmitry era un montón de diversión, un bromista, el alma de la empresa. Cuando estaba en la oficina solo se escuchaba su voz. Inmediatamente comenzó a darle a Masa las señales de atención más absurdas. Constantemente hacía elogios sobre su apariencia o su olor. La admiraba con un guiño y capacidad de trabajo. Él insinuó repetidamente que había perdido completamente la cabeza por ella. Masa bromeaba todo lo que podía en respuesta a sus palabras, que cada día se volvían más y más obsesivas. Bueno, Masa, le dijo muchas veces, murmurando, vamos al restaurante después del trabajo. Luego, el otro día, se abrió uno nuevo, terriblemente patético, pero allí se alimentan genial. Te invito. Y luego podemos ir al cine, al teatro o simplemente dar un paseo. Gracias por la invitación, Dmitry Valerievich. Pero no puedo. Masa invariablemente se negó. ¿No puedes o no quieres? Cuestionó persistentemente. No puedo y no quiero. Ella respondió honestamente. Es necesario separar la mosca del berberecho. Relación con relaciones, trabajo con trabajo. Sin intrigas con los compañeros. Esta es mi firme convicción. Mi principio, si quieres saberlo. De lo contrario, interferirá con mi carrera. Dmitry parecía sinceramente molesto ante su negativa inmutable. Mira qué principios tiene. Él suspiró. Bueno, está bien, no serás muy amable. Probablemente, si Masa y su compañera escucharan estas conversaciones, la considerarían loca. ¿Rechazar la propia alma de Kristovsky? ¿De qué dudaba de sí misma? Por eso Masa no se lo contó a nadie. De hecho, no regañó mucho a Dmitry, no tenía tantos principios. Por ejemplo, si no fuera Dmitry la que la hubiera invitado a un restaurante, sino Matvey, ella habría aceptado sin pensarlo. Masa entendió que estaba soñando con algo extravagante. Hombres como Sobolev. No eran criminales, orgullosos, atractivos, que apenas prestaban atención a ratones grises como ella. De hecho, como muchas niñas de su edad, Masa se subestimó a sí misma. Tenía lo que se llamaba belleza natural. Es cierto que no intentó enfatizarlo. Los expresivos ojos azul grisáceos se escondían detrás de las gafas.
Las gafas no le prestaban mucha atención como un hombre a una mujer. Pero como profesional, él realmente la valoraba y Masa tenía que estar satisfecha con esto. De hecho, por supuesto, ella se sintió muy halagada por sus elogios. Sobolev le dijo repetidamente que era buena, que tenía un gran futuro como abogada y que siempre se avergonzaba y se sonrojaba. Listo para volar al séptimo cielo, afortunadamente. A veces, Sobolev se reunía con ella para contarle los detalles de un caso penal en particular en el que estaba involucrado y le pedía consejo. En serio, en igualdad de condiciones, como si realmente le interesara la opinión de un aprendiz verde e inexperto. Pero las respuestas a menudo estaban en la manzana, y Matvey era bastante bueno en eso. Así es, María. He captado brillantemente su esencia. Masa pasó mucho tiempo recordando estas palabras y soñó que un día Sobolev la miraría de otra manera, no solo como una jefa, sino como una subordinada. Desafortunadamente, su simpatía por Matvey no pasó desapercibida. En la empresa también trabajó Victoria Rogozina. Fue asistente personal de ambos abogados. Una inteligente, atrevida y, sin embargo, Masa no iba a darle tanto placer, y Guilloin estaba aún más enojada por esto. ¿Qué le he hecho? Masa nunca se dio cuenta de dónde había cruzado la calle. Y una vez, por accidente, con prisa por entregar papeles importantes, irrumpió en la oficina de Sobolev sin llamar y llamó a la puerta de Victoria. No tuvo tiempo de ver qué hacían estos dos allí. Pero cuando apareció, Vika de alguna manera se alejó repentinamente de Matvey y se alejó unos pasos. Masa tenía literalmente todo desde ese interior. Abrazado, besado o simplemente hablado con confianza sobre algo. Lo siento, Pavly Pavlyunovich, estaba confundida. Finalmente recibiste al mensajero aquí documentos sobre el caso Baburin, pediste informar de inmediato. María Genadievna, Bedoidera. Simplemente tenía prisa y no pensaba. La próxima vez, piensa. Insistió Rogozin, sacando una elegante chaqueta de punto. Pensar es generalmente una ocupación útil, ¿sabes? Lo recomiendo altamente. Pero Vika estaba feliz. Su madre la golpeó brutalmente. Creo que María ya se dio cuenta de su error y se arrepintió. Además, pidió disculpas en 2 ocasiones. Y tengo muchas ganas de recibir estos artículos. Después de hacer una mueca perspicaz, Rogozina resopló y, golpeando con los talones, salió de la oficina. Dame los documentos, María. Sobolev asintió con la cabeza y de repente se dio cuenta de que allí estaba ella, no ella misma. Rojo, molesto, ofendido. ¿Estás molesto por las palabras de Vicky? Aclaró el entendimiento. Por favor deje de. Todo está bien. No estoy enojado contigo. Gracias. Qué estúpido debe haber parecido esto desde un lado. Se inclinó ante Sobolev y se cruzó con su mirada. Atento, pensativo. La pintura de la vergüenza volvió a quemarle las mejillas. Maldita sea, ¿qué es esto? Lo único que hace hoy es sonrojarse y avergonzarse delante de él, y volver a sonrojarse y sonrojarse. Y Matvey de repente le sonrió y le guiñó un ojo. Que ni siquiera cruzó ninguna puerta. ¿Iré? Ella preguntó con incertidumbre. Sobolev asintió. Claro, María, adelante. No te retendré más. Masa salió volando de la oficina literalmente con una bala, como si la persiguieran. Al pasar junto a la atónita secretaria, se arrojó al baño de mujeres y allí, de pie sobre el lavabo, se salpicó la cara durante un buen rato con un puñado de agua helada. Para calmarse y finalmente evitar que su rostro ardiese como una pancarta roja. Después de refrescarse un poco y calmarse, ya iba a regresar a su oficina y continuar con su trabajo como si Rogozin hubiera entrado de repente en el baño. Masa apenas logró mantener la calma. Orgullosamente estirando los hombros y levantando la barbilla, iba a pasar junto a Victoria hacia la puerta. Pero de repente recibió un mensaje de ¿Estás mirando a P? No soy. Masa ni siquiera se dio cuenta de que era Matvey. Y cuando se dio cuenta, casi se asfixia. ¿Qué quieres decir? Se dio la vuelta y preguntó, mirando a Rogozin con curiosidad.
Pero al menos estás frente a mí, tonto ingenuo. Victoria sonrió abatida. Quizás este truco funcione con él. Y no lo soy. Puedo verte escupiéndole. Eso pensaste. Masa no estaba muy segura. Ledoyen echó la cabeza, mostrando un cuello de cisne recto. Y Salivista se rió, como si nunca en su vida hubiera oído algo más ridículo. Pensé que eran un increíble dos, cariño. Lo has estado secando durante mucho tiempo. No soy ciego. Sí, pero lo estás intentando en vano. Ni siquiera le presta atención a gente como tú. Masa no pudo evitar la horquilla. ¿Y a qué le presta atención? Ledoy se inclinó ante gente como tú. ¿Y por qué no? Somos el mismo campo de bayas. Y nos conocemos desde hace 100 años, estudiamos juntos en la universidad. Nuestros padres son amigos. Entonces, ¿por qué no casarnos con nosotros? Seríamos una gran pareja. Soy un hombre de su círculo y tú no. Lo siento, cariño, pero no por el sombrero azul, ¿qué? El ininteligible volvió a preguntarle a Masa. Bueno, si lo entiendes mejor, te lo diré de otra manera. No te metas con el lomo del cerdo en la fila de Calasnaya. Pero Masa ya había recobrado el sentido. Aparentemente, el límite de humillación para hoy se agotó. Ella fue cruel mirando a Rogosina a los ojos, no recuerdo que cambiamos a ti. Pero como insistes, es bueno sé. Te escuché, pero recuerda de una vez por todas. Yo decido dónde y a quién escalar con los míos, pero no recomiendo ladrar demasiado fuerte. Que se callen. Es mejor ser un perro pequeño que uno grande. Sin decir nada, Masa hizo una pausa expresiva y elocuente y notó cómo los ojos de Rogosín estaban. Masa no estaba tan segura como quería parecer. Y sin embargo, estaba orgullosa de sí misma por no mostrarle a Ruigoyen su debilidad. Es triste, por supuesto, que observó la simpatía de Masa por Matvi, pero todavía no puede demostrar nada. Desde entonces, Masa ha comenzado a mirar cada vez más de cerca a Rogosina. Se sentía incómoda y quería hacer yoga. Agarrarse los hombros con las manos, cerrarse a esta vista de exploración. Pero, por el contrario, Matvi empezó a mirar a Masa con más educación. Si antes se movía por la oficina a toda prisa, casi sin mirar a nadie, ahora podía pasar fácilmente por la mesa de Masa y charlar con ella sobre algo que no tenía nada que ver con el trabajo. Al principio, ella no sabía cómo reaccionar ante eso. Ella estaba avergonzada, tímida, murmuraba algo ininteligible, pero poco a poco se fue relajando y empezó a percibir su compañía con más calma. Estaban felices de hablar sobre el vacío que no tenía nada que ver con eso, sobre la nueva película, sobre el libro ruidoso, sobre el clima. Un día, Matvi sugirió que Masa saliera a almorzar juntos. Estaba tan confundida y asustada que, por miedo, inmediatamente mintió diciendo que no tenía hambre. Matvi, al parecer, no le creyó, pero aún así asintió y se fue. Dora. Desesperada, se dijo la propia Masa, ¿pero por qué soy tan estúpida? ¿Por qué no fui con él a almorzar? Absid pronto regresó y puso sobre la mesa una taza de café aromático y un trozo de tarta de manzana de la panadería más cercana. No se puede trabajar con el estómago hambriento, dijo seriamente. Pero tenía muchos ojos malvados en sus ojos. Masa, confundida por su atención, dijo, gracias, ¿cuánto te debo? Matvi sonrió misteriosamente. Tomaré la deuda, no el dinero. ¿Para qué? Masa, confundida, aplaudió. ¿Vendrás al teatro conmigo esta noche? Matvi sonrió y sugirió. ¿Al teatro? Ella volvió a preguntar y Matvi asintió. Pero eso sí, un director conocido envió 2 entradas para el estreno. Debería ser interesante. Ella dudó, sin saber cómo hacerlo bien. ¿Por qué no invitaste a Pligoyev? Ella preguntó finalmente. Matvi irónicamente arqueó las cejas. Tal vez porque no quiero ir con ella, pero contigo. En los oídos de Masa se escuchó claramente una voz maliciosa y ridícula con Rogosina. No un sombrero azul. No te metas en la fila de Calasnaya con tu estómago de cerdo. Miró a Matvi y asintió seriamente. Está bien, Matvi, acepto dejarte compañía.
Se lo pasaron genial. A ambos les gustó el espectáculo. Después del teatro, Matvey invitó a Masa a cenar en un restaurante y luego la llevó a casa en su coche. ¿No puedes invitar café a una taza?, preguntó con una sonrisa. Masa estaba confundida. Llevarlo hasta su hija muerta no sobreviviría a semejante desgracia. La siguiente vez, estaba nerviosa e inmediatamente se mordió la lengua. ¿Y qué pensó que sería la próxima vez? Increíble confianza en uno mismo. Bueno, su jefe le dio unas palmaditas. Sin embargo, ahora, en este momento, ella no lo percibía como su jefe. Había un hombre increíblemente guapo a su lado al que le gustaba hasta el hueso de las rodillas, hasta la piel de gallina por todo el cuerpo, hasta mariposas en el estómago. En este caso, ¿puedo recibir al menos esto como agradecimiento por la velada?, preguntó de repente Matvey. Y Masa no tuvo tiempo de recordar cómo él ya había tocado sus labios con los suyos. Beso nevado y ligero. Su cabeza daba vueltas con su olor y sabor. Masa cerró los ojos y pensó que tal vez aceptaría morir ahora mismo, en ese mismo momento, porque era lo más maravilloso que le había sucedido en su vida. Hace tiempo que soñaba con hacer esto. Al alejarse de ella, Matvey dijo un poco jadeante: Masa. Porque ella se negó a ser amada. Fue invitada a conciertos, espectáculos y exposiciones interesantes. En la oficina no revelaron sus relaciones y trataron de comportarse exclusivamente como colegas. Pero, probablemente, las chispas entre ellos aún se apagaron, porque las miradas de Rogozina, que lanzaba a Masa, se volvían cada día más enojadas. ¿Y tuviste algo con Wilgoel?, preguntó cuidadosamente cómo estaba. Matvey se sorprendió con esta pregunta e incluso volvió a preguntar: ¿con Vika? Por supuesto que no. ¿Y por qué preguntas? Masa vaciló. Bueno, ella simplemente se comporta así, luce así, como si tuviera algún derecho sobre ti. No te lo tomes en serio. Matvey se rió y agitó la mano. Sí, nuestros padres alguna vez tuvieron la idea de casarnos con nosotros. Pero es estúpido. ¿Por qué estúpido? Yo no la amo, ella no me ama. ¿Qué tipo de matrimonio sería? Matvey sacudió los hombros. De hecho, Masa no estaba segura de que Rogozin no sintiera nada por Matvey. Pero prefirió guardarse sus sospechas y no perder la vigilancia. Masa pensó que Vika la estaba vigilando de cerca. Y generalmente espera que usted cometa un error o un error por su parte, para que pueda agarrarse la garganta de inmediato. El caso pronto salió a la luz. Una vez, en Sobolevo, hubo una reunión muy importante con Krestovsky y ordenaron estrictamente no dejar entrar a nadie ni conectarse con nadie. María, estaré fuera 5 minutos. La secretaria se volvió hacia ella. Nuestros jefes todavía están ocupados. Quiero comprarme un bollo. Por la mañana no tuve migas en la boca, así que comeré un panecillo con café. Sí, por supuesto, Alena, te reemplazaré por ahora. Masa asintió. Y en el mismo momento en que se quedó sola en la sala de recepción, un visitante desconocido entró apresuradamente en la oficina. Buenas tardes. Masa la saludó. ¿Cuándo tienes agendado? El visitante la arrojó desde arriba. Me quedé muy impresionado. Se trataba de una mujer de 50 años, vestida con mucho estilo, bien arreglada y bastante hermosa. No necesito registrarme para la recepción de Matvey. Ella habló muy bien de sí misma. Puedo acudir a él en cualquier momento del día y de la noche. Se dirigió directamente a la puerta, pero Masa, cuando saltó, bloqueó torpemente su paso. Disculpe, pero P.I.F. ordenó no dejar entrar a nadie. No hay forma de llegar allí ahora. Una reunión importante. Repito. Los invitados fueron tratados con tonos gélidos entre dientes. No soy alguien. Siempre puedo ir allí. Lo siento, Masa estaba mareada. Pero es imposible. En ese momento, como de la nada, apareció Vika Rogozina en la sala de recepción. ¡Ay, Margarita Pavlovna, qué sorpresa! ¡Qué destino! Sí, busqué visitar a mi hijo y soy especial. La mujer,
con mirada de disgusto, no dejó entrar a Masa. Hijo. Masa perdió su don del habla y se llenó de pintura. ¿Pero cómo supo que se trataba de su madre? Y entonces Matvey realmente dijo muy estrictamente, para que ni un solo alma viviente lo molestara. Lo siento, Margarita Pavlovna. Ella habló con voz inocente, cantando en una fingida humillación. Ella es solo una pasante. Un inexperto, poco profesional que no sabe nada de nuestras costumbres. Masa estaba asfixiada por la indignación y la humillación. Sí, ella no sabía que esta mujer era la madre de Matvey, pero eso no es motivo para culparla por su falta de profesionalismo. Margarita Pavlovna le dirigió a Masa una mirada despreciable y despreciable. Atraparán a alguien sin caerse. Cansada, suspiró y luego se torturaron. Y el reino entró en el cargo del hijo. Bueno, estás loco. Rogozin sacudió la cabeza, mirando a Masa y sin ocultar su malicia. Pero resultó que todavía no era lo más aterrador. Cuando Matvey decidió presentar a Masa a sus padres como su novia, el mayor de Sobolev quedó en shock. ¿Qué? Ella gritó. ¿Quieres presentarle a esta aldeana sin educación a nuestra familia? ¿Crees que estás hablando, mamá? Su hijo estaba enojado. En realidad, esta es mi novia y futura esposa. Es una chica educada e inteligente. Sí, vi su educación. La total falta de buenos modales casi me hizo abandonar la oficina. Imagínate, mamá, no todo el mundo te conoce. Masa actuó estrictamente según mis instrucciones. Pero la madre no se rindió. Ella no es tu pareja. Sin familia, sin tribu, nadie puede llamarse a sí mismo. Nunca en mi vida aceptaré este matrimonio. Los ojos de Matvey estaban amablemente entrecerrados. Estás confundiendo algo, mamá. No necesito tu aprobación. No estamos en el siglo XIX. Vika también me dijo que no le gustó este salto. Madre fue una ingrata. Matvey negó con la cabeza. Por supuesto, entiendo que estés durmiendo y viendo que nos casaremos con Vika, pero esto no sucederá. Amo a Masa y solo a ella. Bueno, entonces no nos esperes en tu boda, gritó la madre ofendida. Nunca y por nada reconoceremos a este plebeyo con nuestro padre. Por supuesto, Matvey le vuelve a contar esta conversación a Masa solo en general, para que ella no se enoje mucho. Pero ella todavía estaba molesta y decía que no era muy agradable cuando te odiaban tanto. Cuando en la oficina se supo que se iban a casar con Matvey, la actitud hacia Masa cambió de inmediato. Vika presumiblemente estaba enojada, pero lo más sorprendente fue que Kristovsky también comenzó a mirarla como a un lobo. Esto es lo que a ella no le gustó. Una noche, Matvey fue a la corte y Masa tuvo que regresar sola a casa. Ya había salido de la oficina, pero a medio camino recordó que había olvidado los vasos sobre la mesa. Esto, por supuesto, podría haber esperado hasta mañana, pero Masa quería trabajar un poco más en casa detrás del ordenador, y sin gafas, con ella muy unida, era bastante difícil. Respiró hondo, se dio la vuelta y dio un paso atrás. Para su sorpresa, la luz todavía estaba encendida en la oficina. Estaba segura de que el último se iba. Entró con cuidado a la recepción y escuchó. Dos voces vinieron de la oficina, masculina y femenina. Rápidamente reconoció a Dmitri y Grigoriev. No lo entiendes, Vika, dijo Kristovsky, su asistente. Mientras Matveev esté en su mente, nunca me dará su parte. Y yo, maldita sea, estoy cansado de ser solo un socio de esta empresa. Quiero ser su propietario de pleno derecho. Y ahora todavía se casará en este pueblo. Con indignación, Rogozin contestó y Masa se calmó al darse cuenta de que se trataba de ella. ¿Te imaginas si Matveev pensara en convertir a este tonto en su socio de pleno derecho? ¿Qué otra cosa? Dmitri se enojó. No dejaré que eso suceda. ¿Quién te preguntará? Victoria sonrió. No dijo nada. No puedes permitir que este matrimonio suceda. Tienes que hacer todo lo posible para que Matvey cambie de opinión y se case. ¿Y cómo vas a hacer eso? Rogozin suspiró. Este idiota se enojó. ¿Y qué encontró en ella? No, pero como mujer, no es nada. Bastante bien.
Krestovsky tiró de Sadunchevo, pero inmediatamente se quedó sin aliento. Evidentemente, Rogozina le recompensó con un punto o un golpe. Oh, está bien, estoy bromeando. Ella no es así. Mole es incoloro. Exactamente. Victoria confirmó acaloradamente. Más allá no pudo escuchar esto. Después de sentir, encontró una bolsa con puntos sobre la mesa y salió silenciosamente de la oficina. Caminó por la acera hasta la parada del autobús y trató de digerir lo que escuchó. Resulta que Dimitri no es un amigo tan fiel de Matvey, ya que está pensando en cómo tener toda su compañía a su disposición. Probablemente valía la pena advertirle a Matvey sobre esto, pero Masa no estaba segura de que él tomaría en serio sus palabras. Y Rogozin lo confirmará. Y entonces Masa será, sus ojos, una completa tonta. ¿Y qué puede decirle ella? Escuchó solo una conversación emotiva. Poco a poco, no dejará escapar su enfado. Quizás, de hecho, Dimitri no quiso decir en absoluto que quisiera adquirir la empresa. Después de sufrir toda la noche, Masa decidió que no valía la pena decírselo a Matvey. Cuando regresó de la corte, ella lo recibió con una cena caliente y un tierno beso. Estaba claro que estaba muy cansado. Ahora definitivamente no tuvo tiempo para hablar de las ideas anteriores. Masa decidió que vería un poco a Dimitri y Grigoyen en la oficina. Si recibe alguna información nueva que los comprometa, definitivamente le contará todo a Matvey. Este retraso había terminado para ella. Muy caro. Ese día, Masa muchas veces captó las miradas extrañas de Krestovsky. Ella estaba perdida, nerviosa, confundida ante la mirada de sus ojos y no entendía qué era lo que la miraba tanto. Realmente adivinó que ella escuchó su conversación con Rogozina ayer. Es improbable. Ella tuvo mucho cuidado y no se entregó. Pero entonces, ¿qué? Cuando Matvey salió de la oficina por un tiempo, Dimitri invitó a Masa a su oficina. Ven a mí. Masa se levantó de su asiento y vio otra expresión extraña en su rostro. Esta vez de Rogozina. Ella estaba completamente fuera de esto. ¿Qué pensaron estos dos? Resultó ser un pensamiento desagradable y aterrador. Masa apenas se encontraba en la oficina como una Krestovsky. Era tan tímida que apretó la boca con la palma y la arrojó sobre la mesa, al mismo tiempo que se quitaba la falda. El horror y el disgusto en sus ojos la ensombrecieron. Ella no podía pronunciar una palabra y trató de escaparse de ese agarre de hierro, pero ¿a dónde iba? No hubo suficiente fuerza. Dimitri le rasgó la blusa en el pecho y la derribó con un mazo. De vergüenza, de disgusto y de una fuerte ira. En ese momento se abrió la puerta de la oficina. Masa apenas lloró de alivio. Qué suerte que Dimitri se olvidara de encerrarla. Sin embargo, el alivio resultó prematuro. Matvey y Grigoyen estaban ante las puertas de la oficina. Y antes de que Masa pudiera abrir la boca para explicar lo que acababa de suceder aquí, Rogozin, el celebrante, señaló a Masa y dijo, volviéndose hacia Matvey, bueno, te lo dije, ella está constantemente rondando a Dinka, no lo deja. Pase, ya no sabe dónde esconderse de ella, pobrecita. Los ojos de Masa estaban muy abiertos. ¿Qué lleva ella? Esto no es verdad. Susurró, suplicando, mirando a Matvey. El propio Oenektises me llamó a la oficina y salió corriendo. Matvey estaba pálido como un molino. Se volvió silenciosamente hacia su compañero y amigo, esperando una explicación. Vika tiene razón. Con un suspiro, confirmó Krestovsky. Lo siento, pero tu novia literalmente no me deja pasar. Ella está constantemente pendiente de mí. Presionará mi costado, luego su pecho, luego su falda, luego su escote. No es verdad, gritó la sorprendida Masa. Todo estaba completamente mal. Victoria asintió con indiferencia. Hace tiempo que me doy cuenta de esto. Una persona completamente desvergonzada y sin principios. Probablemente no le importe con quién está, solo el dueño. Lo principal es casarse y empezar a gastar dinero en su marido. Fue tan terriblemente injusto que Masa ni siquiera encontró fuerzas para justificarse. Annapolis salió volando de la oficina, sin mirar a Krestovsky,
Rogozin ni siquiera a Matvey. Ella nunca volvió a la oficina, al igual que Matvey al apartamento. Simplemente ya no podía verlo, no podía perdonarlo por creerles a ellos, no a ella. ¿Cómo se atreve a creer? ¿Cómo se atreve a admitir por un momento que ella no es adecuada para él? Matvey nunca volvió a llamarla. No es que estuviera esperando, aunque fue a tomar un café. Por supuesto que estaba esperando. Ella estaba esperando que él le diera la oportunidad de explicarse de manera humana, de escucharla con normalidad. Pero obviamente ya lo había decidido todo por sí mismo. Y entonces el precio de su amor fue 1 centavo. Masa escribió y pasó la declaración a través de la secretaria. No tenía fuerzas para enfrentarse cara a cara a su antiguo jefe. Al parecer, tampoco ardían con ese deseo. La primera semana después de lo sucedido, Masa estaba simplemente haciendo lo que hacía en la cama y llorando. No contestaba las llamadas de sus amigos, ni siquiera salía a la tienda, no comía nada. Ella no quería comer. Al mismo tiempo, inmediatamente comenzó a sentirse mal por la comida. Pero cuando la sed se volvió regular y comenzó a aparecer principalmente por la mañana, Masa dejó de llorar y de repente pensó en algo obvio que no le vino a la mente de inmediato. Dobló 2 y 2, juntó las fechas y todo coincidió. Y, sin embargo, para asegurarse de que tenía razón, se obligó a lavarse, arreglarse y salir de casa hacia la farmacia más cercana. Allí compró varias pruebas de embarazo para descartar el error. Resultó que el error no fue posible. Todas las pruebas le mostraron las mismas franjas dobles brillantes. No hubo más dudas. Masa estaba esperando a su bebé de Matvey. Ella pensó durante mucho tiempo si valía la pena contárselo. Sí, se separaron de una manera muy escandalosa y fea, pero... Después de todo, él es padre, tiene derecho a saberlo. Y al mismo tiempo, Masa temía que si le contaba a Matvey sobre su embarazo, él pensaría que ella había organizado todo esto especialmente y voló para casarse con él. O saldría algo bueno de que el niño no fuera de él, sino de Dimitri. Masa incluso tenía miedo de pensar en ello. Ella no habría pasado por semejante vergüenza. Y otra humillación. Incluso pensó en escribirle una carta o algo así. Matvey, no te pido nada ni exijo nada, pero no le ocultaré nada al niño que es su padre. Si quieres, siempre puedes verlo. Después de sentarse frente al portátil, escribió rápidamente el texto y estaba a punto de hacer clic con el ratón en enviar, cuando de repente su mirada se centró en el titular de la noticia, la boda del famoso abogado moscovita. Al hacer clic en el enlace, Masa abrió el artículo por completo y lo leyó. El famoso abogado de la ciudad Pedyever, considerado uno de los más envidiables y fue encerrado en su habitación. Se cerró la cara con las manos y durante un rato permaneció sentada inmóvil, tratando de volver a la normalidad. Sin embargo, Matvey rápidamente encontró un reemplazo para ella. Probablemente Rogozin esté de celebración. Finalmente logró lo que tenía. Masa no recordaba cuánto tiempo permaneció sentada allí, tan silenciosa e inmóvil. Finalmente, se secó las lágrimas y miró la pantalla del portátil. Decididamente puso el cursor en la cruz en la esquina de la ventana y cerró el portal de noticias. Y luego, sin dudarlo un segundo, borró la tinta de su carta a Matvey, sin enviarla. Ahora, cuando se iba a casar, las noticias sobre el niño eran absolutamente ciertas. Su hijo nació un niño sano, fuerte y hermoso, muy parecido a su padre. Después de mirar esos ojos brillantes y oscuros y ver las mejillas hinchadas y apagadas, Masa se dio cuenta de que a partir de ahora su hijo recordará su infeliz amor durante toda su vida. Pero ella no se arrepintió de nada. Y que tampoco abortó. Tal vez sería más fácil para ella sin un hijo, pero ahora, mirando a su encantador pequeño bebé, Masa entendió que simplemente no puede vivir sin él. Por supuesto, Masa sabía que la vida de una madre soltera no es azúcar, pero no imaginaba que sería tan difícil para ella. Resultó que los bebés no son solo un mar de humildad y ternura, también son pañales sucios, un mar de lavado, muletas, gasolina, tomas nocturnas, insomnio, enfermedades infantiles y un día constante de cirugía. Dejó de seguir los días, las semanas y las fechas. Un día seguía siendo exactamente igual al anterior.
Hubo una escasez catastrófica de dinero. Necesitaba ayuda desde casa, dando consultas legales en línea. Esto debía hacerse en el momento en que Andriuska dormía. Pero de ese dinero había poco. Masa planeaba salir a la oficina durante un día completo de trabajo, pero luego tuvieron que llevar a Andriuska a la guardería. Pero aún así tuvimos que esperar. Todavía era demasiado joven. Nadie llevaría a un niño a la guardería hasta que cumpliera 1 año y medio. Por supuesto, su corazón literalmente se rompió cuando dejó a su bebé en la guardería por primera vez. Cuán amargamente lloró. Cómo llamó a su madre. Masa se escapó del jardín de infancia y se secó las lágrimas, sintiéndose como un traidor. No fue fácil conseguir un trabajo en la oficina. Los empleadores descubrieron que tenía un hijo pequeño, se mostraron muy reacios a invitarla a una entrevista y dejaron claro abiertamente que los trabajadores de los niños no tenían prioridad. Masa fue rechazada de un bufete de abogados por otro. Incluso en las empresas notariales ordinarias no querían contratar a una madre joven. Estaba sola. Esto significa que ella estará constantemente sentada en el hospital con su hijo y no habrá nadie más que la ayude. Al final, Masa logró conseguir un trabajo como directora de oficina. Sí, no fue a propósito, sino en su posición de salir de ello. Lo principal fue que le ofrecieron una reducción salarial. Así corrió Masa para salvar su vida. Hubo tristeza, pero no hubo nadie en su vida más querido llamado que Andriuska. Era una alegría maternal, un sol maternal. Intentó no recordar a Matvey. Ella no buscó información sobre él en internet ni proporcionó ninguna referencia. De vez en cuando todavía le dolía el corazón, pero Masa se convenció de que poco a poco y esto pasará. Y ahora, 7 años después de su último encuentro, volvió a ver a Matvey. ¿Pero en qué forma? Masa. No estaba seguro, repitió en un trabalenguas. ¿Qué haces aquí, Matvey? Vladimir, dijo mirándolo a los ojos. Matvey sacudió los hombros. Sus labios se volvieron azules por el frío. Su cabello y cara estaban mojados por la lluvia todavía helada. Era simplemente imposible creer lo que vio. Un hombre delgado, bronceado y enfermo. Y, sin embargo, era Matvey. ¿Qué pasó con él en la vida? ¿Por qué el destino fue tan cruel con él? Pero a pesar de que Masa tenía muchas razones para estar enojada con Matvey y culparlo por todos sus problemas, ahora, mirándolo, no sintió ninguna alegría o insatisfacción. Todo lo que sintió fue lástima. ¿Lo que le pasó? ¿Dónde está tu casa? Déjame acompañarte. Matvey negó con la cabeza. No tengo una casa. Espera, ¿cómo es eso? ¿Y la familia, la esposa, la madre? Le preguntaron a Masa. No tengo ninguno. Matvey dijo claramente. Absolutamente nadie. Ella le estrechó la mano. No sucede. Sucede, como puedes ver. Absolutamente nadie. Entonces, está bien, decidió Masa, agarrando con fuerza las manijas de su silla para discapacitados. Ahora vamos a casa conmigo. Y me lo contarás todo. En un ambiente tranquilo. Y con el calor. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Fue la única decisión correcta en esta situación. Pero Matvey estaba claramente confundido. Te preguntó, no con confianza. ¿Y tu familia no se opondrá? Solo tengo un hijo de mi familia. Masa sonrió. Matvey estaba notablemente tenso. ¿Y el marido? Mi marido lleva mucho tiempo lejos de nosotros, mintió Masa, sin querer dedicarle los detalles de que ella nunca se había casado. No vale la pena saber que el niño es suyo, al menos por ahora. Llegar al lugar resultó no ser tan fácil. El porche de la casa de Masa estaba equipado con un pandus para discapacitados. Y logró hacer rodar con éxito la silla de ruedas hasta la entrada. Pero resultó que el pandus en sí no estaba allí. Se detuvo frente a un obstáculo aparentemente pequeño. Solo hay 5 escalones hasta el ascensor, pero que inmejorables le parecían ahora. Puedo pararme y moverme un poco si mantengo la cabeza gacha. Que Masa fue testigo de su impotencia. Excelente. Ella estaba feliz.
Luego quédate un poco aquí abajo mientras levanto la silla de ruedas y luego te ayudaré a levantarte también. Dicho hecho. Masa subió la silla 5 escalones, la dejó en la plataforma y bajó detrás de Matvey. Sujetó una mano por la barandilla y la otra por Masa, y finalmente logró superar con cuidado este ascenso. Estaba claro que le costó mucho hacerlo. Cuando volvió a su silla, le temblaban las piernas por el cansancio y una gota de sudor le brotaba de la frente. Masa, mirándolo desde debajo de la silla, se mordió el labio. ¿Cómo sucedió que un hombre sano, enérgico y con mucho cuerpo se convirtiera en una persona discapacitada e indefensa? En casa, lo primero que hizo fue ayudar a Matvey a ir al baño. Necesitaba agua caliente para calentarse. Ya tenía frío cerca de la iglesia. Traje toallas limpias y un vestido cálido y ondulado. Mostró dónde están el champú, el jabón y otros artículos de natación. Si quieres, te ayudaré a lavarte, sugirió. Pero Matvey se sonrojó. Gracias, estoy solo. No seas tímido, ¿qué novia hay? Ella no reprimió la broma. Los labios de Matvey rozaron una sonrisa apenas perceptible. Tráeme, por favor, un taburete. Le pidió que entrara más cómodamente al baño y luego saliera. No te preocupes, mis manos son fuertes, como todas las sillas de ruedas. Y ella lo dejó solo. Matvey se calentaba y se lavaba. Ella le dio a Andrei un baño caliente y lo roció con un spray para la tos. ¿Qué clase de tío es este? Susurró el hijo escuchando el sonido del agua en el baño. Este es tu papá. Masa casi no parpadeó, pero al mismo tiempo se mordió la lengua. Este es mi viejo amigo que está en problemas. Él realmente necesita mi ayuda. Entonces se quedará con nosotros por ahora. ¿Te importa? Andriusa asintió poco a poco y muy seriamente. No me importa. No es difícil para una mujer estar sola sin un hombre. Sí, mamá. Ella se volvió loca por un momento, y luego se rió y jugueteó con su cabello. Vaya, aplicaciones. ¿De dónde sacaste un filósofo así, pequeña mía? En el jardín de infantes, explicó el chico. La abuela Zoe conoce la vida de oído. Masa suspiró y abrazó a su hijo. Luego le dio a su hijo caldo caliente y rápidamente se quedó dormido. Mientras tanto, el ruido del agua en el baño era silencioso. Masa esperó un poco a la persona adecuada y entró para preguntarle si necesitaba ayuda. Matvey ya se secó y se vistió con un halak. Y ahora Masa lo agarró con cuidado del codo y lo sacó del baño. A la cocina, ¿vendrás con mi ayuda? Ella aclaró. De lo contrario, en silla de ruedas por nuestros estrechos pasillos, no está de más conducir. Matvey agradeció y asintió. Iré, gracias. Después de dejar al hombre en la mesa, le puso un plato hondo de caldo delante y tomó un tarro de pepinos encurtidos. Como dicen, cuanto más rico, mejor. Dijo un poco de culpa. Gracias, Masa. Dijo Matvey con voz temblorosa. A juzgar por su aspecto. Demacrado, desde hacía unos meses pasaba hambre y ahora se sentía indescriptiblemente feliz incluso con alimentos sencillos. Para no avergonzarlo, Masa se dio vuelta y se acercó a la estufa para poner una tetera, momento en el que quedó asombrada por la perversidad del destino. ¿Quién hubiera pensado que un día el novio más envidiable y rico de la capital, y de todo el país, ahora estaría sentado en su cocina porque no tiene casa propia, y se estaría preparando una cena sencilla y modesta? Después de poner una taza de té recién hecho con una ducha y menta en la mesa frente a él, miró a Matvey de cerca. Era hora de hablar en serio. Cuéntame qué te pasó. Ella preguntó suavemente. Matvey sonrió con amargura. ¿No te ves a ti mismo? Me convertí en un patético discapacitado, un lisiado. Ya no tengo nada que hacer. Se lo llevaron. Sus padres murieron en un accidente. Lo siento mucho. Ella dijo sinceramente. Y le acarició la mano. ¿Y qué pasó con el negocio? Me tendieron una trampa. Matvey suspiró. Usaron al sinvergüenza y traicionaron. Masa dijo. ¿Quién lo configuró? Mi amiga y socia Dima Kristovsky. Debes recordarlo. Y también mi esposa Vika Rogosina,
quien, al mismo tiempo, resultó ser su amante. Masa gritó. Desafortunadamente, tal vez. Aunque yo al principio me negué a creerlo. Matvey negó con la cabeza. Palabra por palabra, y él le contó toda su nada divertida historia. Resulta que Krustovsky realmente soñaba con convertirse en propietario unilateral de su empresa, sin ningún socio. Sin embargo, fue imposible. Matvey nunca habría renunciado a su participación en la empresa. Y entonces Dmitri y Grigory desarrollaron un plan inteligente. Rogozin se casó con Matvey y, un par de años más tarde, Krustovsky pagó mucho dinero a una autoridad criminal. Gracias a su profesión, tenía muchos conocidos entre los bandidos. La autoridad, con ayuda de su gente, armó un accidente. Y estropeó los frenos del coche en el que viajaban los padres de Matvey y él mismo. El conductor, su padre y su madre murieron en el acto. Pero Matvey sobrevivió, convirtiendo a un hombre sano en su patética imagen. Bueno, algún tiempo después resultó que todos los derechos de la empresa, toda mi parte, ahora pertenecía a Krustovsky. Masa, que no entendía, aplaudió. ¿Pero cómo pudo pasar esto? Matvey suspiró. Mientras estaba en el hospital, recuperándome del accidente, deprimido por la muerte de mis padres, Vika, de hecho, puso algunos papeles en mi firma. Ella dijo que se trataba de trabajo. ¿Y yo? Él miró hacia otro lado. Firmé sin leer. Masa adivinó. Matvey asintió. Así es. Al final, cuando me dieron el alta del hospital, resultó que ya no tenía apartamento, ni compañía, ni esposa. ¡Qué escoria tan extrema! Masa negó con la cabeza. Y luego recordé ese episodio en el que te golpeé a ti y a Dima en la oficina y Vika confirmó que corrías constantemente tras él. No era verdad. Me tendieron una trampa. Me sentí indignado y le grité a Masa. Lo entendí, Masa. Ahora entiendo. Y luego ni siquiera quise escucharte. Si supieras cómo me culpo por esto. Cómo te extrañé. Y siguió amando. Este amor es extraño. Masa no pudo evitar reírse. Ni siquiera había pasado un mes desde nuestra separación. ¿Cómo anunciaste tu boda con otra? Solo quería olvidar. Él suspiró. Pensé que mañana tenía que ir a trabajar, dijo Masa antes de irse a dormir. Andrei se enfermó un poco, no lo llevaré al jardín de infancia, pero aún no he abierto el hospital. No te estresarás demasiado si te pido que te sientes con él mañana hasta la noche. Por supuesto, Masa, respondió con prontitud, con mucho gusto estaré con tu hijo. Te escribiré en un papel qué medicamentos debe tomar. Ella estaba feliz. Es un chico independiente y nada caprichoso. Bien. Gracias, ella estaba feliz. Me vas a ayudar mucho, si no en el trabajo ya me miran tan mal por el hospital constante. Esto es para usted, gracias, dijo Matvey en voz baja. Al día siguiente, en el trabajo, Masa no encontró un lugar. ¿Cómo les va a sus hombres en casa? Grande y pequeño. ¿Qué pasa si Andriuska se avergüenza y tiene miedo de un tío desconocido? Y ella también es buena. Dejó a su hijo sin saber a quién. No se desconoce quién, sino su padre. Se recordó a sí misma. Sí, ella no es Andriuska, ni Matvey, no lo sabían. Sin embargo, todos sus miedos resultaron inútiles. Cuando Masa, hinchada y ansiosa, abrió la puerta con la llave, percibió el apetitoso olor a patatas fritas. Su estómago inmediatamente rugió de hambre. En el trabajo estaba tan molesta que ni siquiera almorzó. Más precisamente, Masa decidió deliberadamente descuidar el almuerzo para no gastar el último centavo que quedaba antes del salario. Mamá vino. E inmediatamente comenzó a abrazarse. ¡Viva! ¿Cómo estás? Le preguntó la peluquera a Masa y tocó las mejillas de su hijo con los labios. ¿Todo está bien? ¿Cómo te sientes? Todo es simplemente genial. El hijo dijo que era importante. El tío Matvey reparó el enchufe de la cocina y también me hizo un marinero y un avión. Y también freímos patatas con él. Incluso lo ayudé a limpiarlo. Matvey también apareció en el pasillo,
salió en su carruaje, vio a Masa y sonrió. «Tienes un hijo maravilloso», dijo. «Creo que nos llevamos muy bien con él». «No tú, pero él es nosotros», corrigió pensativamente Masa, pero no se atrevió a pronunciarlo al oído. Después de cenar, con apetito, devorando patatas realmente deliciosas, de repente dijo. «Escucha, Matvey, ¿por qué no intentaste pelear, demandar a tu empresa? Eres un gran abogado con experiencia. Si quieres demostrar la culpabilidad de Kristovsky y Rogozina, tendrás que escupir». Simplemente no tenía la fuerza ni los recursos para esto. Matvey me llamó. Primero, mis padres me presionaron para que muriera, luego mi propia impotencia y luego la traición de una amiga y mi esposa. Pensé que simplemente no tenía motivos para pelear. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de quién? Me quedé solo en el mundo entero. ¿Importa lo que me pasará? ¿Morí bajo la valla o en mi propia cama? Masa sacudió la cabeza y tomó con cuidado la mano de Matvey. No me importa, Matvey, dijo. Realmente quiero que le devuelvas la compañía de esas criaturas. Lo castigué en la corte. Los ojos de Matvey brillaban. Ya sabes, en teoría, es posible. Las posibilidades son muy altas. Pero necesito trabajar mucho con los documentos, recoger un montón de papeles viejos, archivos. Y ni siquiera tengo una computadora portátil. Él sonrió, él tiene la culpa. Puedes usar mi computadora mientras estoy en el trabajo. Muy permitido por Masa. Él vendió. Pero no es tan malo. Obtenga toda la información necesaria. Hay que restaurarla. Justicia. Y te ayudaré en todo lo que pueda. Después de todo, aunque no trabajo en la profesión, creo que el conocimiento que obtuve del Jurfak aún no se me ha salido por completo de la cabeza. Masa, eres un milagro. Dijo Matvey y le besó la mano. Estaré agradecido si me ayudas. ¿De qué diablos está bromeando? Quizás eso lo hará sentir mejor. ¿Cómo está su salud? Señalando suavemente su silla de ruedas, le pregunté a Masa, ¿cuáles son las predicciones del médico? ¿Puedes mantenerte de pie? Matvey quedó atónito. Ni siquiera lo sé. Aquí 50 por 50. Dicen que, en principio, todo es posible, pero se necesita una preparación física médica especial y, por supuesto, ganas de recuperarse. Antes de eso, no me importaba mi condición. Pero ahora, ya sabes, creo que realmente hay algo por lo que vale la pena vivir. Andrei tuvo problemas con la columna cuando era niño, dijo Masa. Realicé cursos profesionales específicamente para darle un masaje, así que si quieres, también puedo darte un masaje. No sé si ayudará, pero definitivamente no será peor. Matvey sacudió la cabeza y la miró con todos los ojos. A veces me parece que eres un ángel que me envía el cielo. Por supuesto, en teoría todo fue mucho más fácil y rápido que en la práctica. De hecho, el proceso duró meses. Matvey se puso en contacto con algunos de sus antiguos colegas a través de Internet, en quien podía confiar completamente. Restableció importantes conexiones y, con su apoyo, comenzó a recopilar expedientes para Krestovsky y Rogozino. Ni su ex esposa ni su ex amigo y socio sospechaban que Kirillov estaba cavando debajo de ellos. Probablemente estaban seguros de que llevaba mucho tiempo escondido en algún lugar debajo de la valla o en un refugio para personas sin hogar. Y más ahora se volvió, por ejemplo, más fácil, porque Matvey se hizo cargo de todas las tareas del hogar. Preparó, lavó e incluso hizo la limpieza. A pesar de su condición, seguía siendo bastante inteligente. Además, Masa, como había prometido, le daba masajes con regularidad y cada día Matvey se sentía cada vez más seguro de pie. Seguía avanzando a lo largo de la pared, pero aún así, en comparación con el estado en el que se encontraba cuando Masa lo encontró cerca de la iglesia, el progreso se notaba en su rostro. Andriuska incluso se encariñó con el tío Matvey, mientras él seguía llamándolo. A veces Masa se sentía tan abrumada por la verdad del descubrimiento, pero siempre se detenía. Ahora estaba soplando sobre el agua. Y un hermoso día, Matvey descubrió él mismo la verdad. Masa regresó del trabajo sin sospechar nada. Chicos, ya estoy en casa.
Ella gritó. Hola mamá. Él respondió desde la habitación y Andriuska, sin separarse de las caricaturas. Y Matvey salió al pasillo, él mismo, pisando inseguro con los pies. Pero todavía está solo. ¡Guau! Masa estaba feliz. Lo estás haciendo genial. Estás deseando correr pronto. Sin embargo, Matvey se cruzó de brazos en silencio y se paró frente a ella con una mirada testificante. ¿Qué pasó? Ella estaba asustada. ¿Por qué me miras así? Hoy me topé accidentalmente con sus documentos escaneados en mi computadora. Lo dije con voz suave. Pasaporte. El certificado de nacimiento de Andrei. Masa tenía frío y ya entendía hacia qué se inclinaba. Nunca has estado casado. Sacudió la cabeza. Su pasaporte no tiene certificado de divorcio ni registro de matrimonio. Y Andrei tiene una familia Matveevich. Y nació 8 meses después de nuestra separación. Esto significa que ya estás embarazada de mí. No quieres explicarme nada. Masa bajó la cabeza. Tenía miedo. Ella estaba sonrojada. Tenía miedo. Matvey golpeó con el puño la pared de su corazón. No tenía derecho a saber que tendría un hijo. Pensé que no me creerías. Bueno, el niño es tuyo. Masa se sonroja. Pero sinceramente quería contaros todo. Luego vi en internet la noticia de que te vas a casar con Rogosina. ¿Y por qué no me dijiste la verdad ahora? Preguntó en voz baja. Cuando me trajeron a casa, conocí a mi hijo. ¿Por qué decidiste dejarme con el tío Matvey ante sus ojos? Masa suspiró culpable y Matvey fue cruel porque su padre está discapacitado. ¿Creías que se avergonzaría de mí? Masa se sorprendió. Matvey, ¿estás loco? No es acerca,